Bienvenido, mi querido hermano y mi querido amigo, que cada día nos acompañas estudiando la palabra de Dios. Bienvenido a Conectados con el Cielo, donde cada día pues estudiamos la palabra de Dios para crecer espiritualmente. Eh, Continuando con el tema de este trimestre, el amor de Dios y su justicia. Ese es el tema de este trimestre y llegamos ya a la lección número 10, esperando que durante las lecciones anteriores pues hayamos aprendido mucho acerca de la palabra de Dios, acerca del amor de Dios, acerca de su justicia. Y para hoy miércoles 5 de marzo, el título es El gobernante temporal de este mundo. Ese es el tema para este día. Vamos a tener una oración antes de iniciar nuestro estudio. Padre nuestro, gracias porque nos das un nuevo día, nos das la oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra, de aprender más acerca de ti, acerca de tu amor, de tu justicia. Gracias, Señor, por ese privilegio. Gracias porque no nos dejas, no nos abandonas, no nos desamparas. Tu palabra, Señor, siempre está para cada uno de nosotros. Y tú, Señor, siempre estás pendiente de cada uno de nosotros. Pedimos una bendición para cada uno de los que se conectan, Señor, y estudian tu palabra. Bendícelos, que tu Espíritu Santo pueda darles esa instrucción o esa guía que a diario necesitamos, Señor, para poder vivir en este mundo como tú quieres que lo hagamos, haciendo tu voluntad, siendo obedientes. Guárdanos, Señor, y que el estudio de los próximos minutos pues sea de bendición para cada uno. Acompáñanos, quédate con nosotros, te lo suplicamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. En Génesis 1:28 leemos, y los bendijo Dios. ¿A quiénes bendijo? A Adán y a Eva. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esa fue la instrucción de Dios que les habló directamente a Adán y Eva, ¿verdad? Eso se lo dijo a ellos claramente. Sojuzgadla y señoread sobre ellas. Cuando Dios creó la tierra y todo lo que hay en ella, incluyendo al hombre y a la mujer, ¿verdad? Tal como acabamos de leer en el versículo anterior, Dios le dio a Adán y a Eva el dominio absoluto sobre todo lo que había creado. ¿Quién había recibido el privilegio de gobernar la tierra? Fue el hombre. Fue el hombre el que recibió esa instrucción de gobernar esta tierra. Pero luego, cuando Adán y Eva cedieron a la tentación que Satanás puso enfrente de ellos, fue en ese momento cuando Satanás pasó a gobernar la tierra. Desde entonces Satanás gobierna este mundo. El hombre le cedió a Satanás ese privilegio que Dios mismo le había dado al hombre, ¿verdad? Entonces, por eso es que Satanás, cuando tentó a Jesús en el desierto, le ofreció todos los reinos de este mundo, pero la condición era que lo adorara. Esa era la condición de Satanás, que le iba a dar todos los reinos de este mundo si él lo adoraba. Entonces, aún así, aunque Satanás tiene el dominio sobre esta tierra, Dios le pone límites. Por ejemplo, en el caso de Job que estudiamos anteriormente, el día de ayer, Dios tenía un cerco alrededor de Job. Ahí
Ayer en el libro de Job encontramos eso, donde Dios dice que Satanás le dice que él le tiene un cerco a todas sus posesiones, al mismo Job, a su familia. Dios le había cercado, lo estaba protegiendo con ese cerco. Entonces, Satanás le hizo ver eso a Dios, como para decirle, si tú le tienes un cerco protector, ¿cómo me lo voy a acercar? No puedo hacerle daño de ninguna manera. Entonces el mismo Satanás lo reconoce y Dios fue claro, ¿verdad? Y le permitió a Satanás que le destruyera todos sus bienes, ¿verdad? Y su salud, y que su familia también le dio permiso Dios que le hiciera daño. Pero Dios fue claro y le dijo a Satanás que su vida, la vida de Job, no la podía tocar, ¿verdad? Que le podía hacer cualquier cosa, pero la vida no se la iba a tocar, no iba a tocar la vida de Job, ¿verdad? Entonces, así es Dios. Dios es soberano, Dios es absoluto, Dios es omnipotente, Él tiene el poder para hacer lo que Él quiera, lo que Él desea. Y eso le permite a Dios poner límites a Satanás sobre este mundo y sobre todo lo que ha creado Dios. Los siguientes versículos nos demuestran y nos confirman el gobierno de Satanás en este mundo. Por ejemplo, Juan 12:31 dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora dice, el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Y quién va a ser echado fuera? No hay ningún otro que va a ser echado fuera, sino que Satanás. Entonces a él se refiere cuando está diciendo el príncipe de este mundo, ¿verdad? No se refiere nada más a nadie más que a Satanás. A él está haciendo referencia. Segunda Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El que ciega el entendimiento de los necios, ¿quién es? No es otro que sino es Satanás. Él utiliza los medios para engañar a la gente. Él siempre ha estado en contra de la verdad, ¿verdad? Y siempre ha mezclado la verdad con la mentira. Eso fue lo mismo que hizo con Eva, ¿verdad? Mezcló la verdad, le mezcló la mentira y la engañó. Eso es lo que hace Satanás, ¿verdad? Para que cegara a aquellos incrédulos y que no le llegue la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Eso dice Corintios. Otra cita, la última cita que vamos a ver. Lucas 4:6. Y le dijo el diablo a Jesús, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. ¿Por qué? Porque a mí, le dijo Satanás, me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Eso le dijo Satanás cuando tentó a Jesús en el desierto, como lo dijimos al principio, ¿verdad? Cuando lo tentó para que lo adorara. Y a cambio le iba a dar todos los reinos porque a él le habían sido entregados. A él le había sido dada, dice, toda la potestad de este mundo. Eso dice Satanás. Entonces, queda claro, ¿verdad? Que Satanás es quien gobierna este mundo. Pero como dice el tema, esa potestad o ese gobierno de Satanás ha sido entregado temporalmente, por un tiempo nada más, no para siempre. Primera de Juan 3:8 nos dice, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo dice, peca desde el principio. Y interesante la última parte que dice, para esto, dice, apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué?
para deshacer las obras del diablo. Ese es el propósito que movió al Hijo de Dios a hacerse carne y habitar entre nosotros. Estas obras del diablo, estas obras a las que se refiere Primera de Juan, que son las que vino a deshacer Jesús, estas obras incluyen todo el mal que Satanás ha hecho en el mundo, en la creación de Dios. Específicamente se refiere al engaño, ¿verdad? Y a la enseñanza tergiversada que lleva al hombre a cometer pecados contra Dios. Esto es lo que el diablo ha fomentado en la vida de los seres humanos, el pecado. Y Cristo vino a liberar a todos los hombres de la servidumbre del pecado, deshaciendo de esa manera la obra del maligno. Esa es la obra de Satanás, que la gente, engañar a la gente para que la gente esté en desobediencia a Dios, y al estar en desobediencia a Dios, está en pecado. Eso es lo que Satanás ha hecho. Esa es la obra de Satanás, y eso es lo que vino a deshacer, dice Jesús, cuando se convirtió en un hombre. Pero no es que al venir Jesús lo destruyó o lo iba a deshacer, como dice Primera de Juan, lo iba a deshacer de una vez por todas, sino que así como Jesús pudo vivir en obediencia absoluta a su Padre, nos dio ejemplo de cómo debemos vivir en este mundo, y destruyó toda enseñanza de falsas doctrinas que Satanás se ha empeñado en sembrar en este mundo. Enseñanzas que hoy en día, ¿verdad? Porque esas enseñanzas las viene trabajando Satanás desde el inicio, desde la creación. Entonces, esas enseñanzas que hoy en día, de igual manera, estamos sufriendo, ya que muchos, por su falta de estudio de la palabra de Dios, están creyendo, y de esa manera no se dan cuenta que están en contradicción con nuestro Dios. Es tremendo. Algo importante que debemos entender es que el conflicto cósmico que inició en el cielo con la rebelión, y esto tiene que ver con el tema de hoy específicamente, y con el tema de todo el trimestre, o el tema de esta semana también. Ahí es donde debemos aplicar el estudio de cada día, ¿verdad? Porque estamos hablando de las reglas del conflicto cósmico. Semana pasada estudiamos el conflicto cósmico, ¿verdad? Cómo se originó, a dónde se originó, cuándo llegó a la Tierra, quién es el originador del mal, de la maldad. Entonces, eso es importante que debemos de entender, que el conflicto cósmico que inició en el cielo, ¿verdad? Con la rebelión de Lucifer hacia Dios, y luego Satanás, ha continuado acá en la tierra tratando de engañar a la humanidad. Y cuando digo Lucifer en el cielo y Satanás en la tierra, no me estoy refiriendo a dos seres diferentes, sino que es el mismo. Lucifer era en el cielo antes de pecar, y acá en la tierra, después de que él fue echado del cielo, entonces se le llama Satanás, y otros nombres que aparecen en la Biblia. Entonces, cuando vemos esto, cómo ha continuado Satanás engañando a la humanidad, entonces nos preguntamos, ¿por qué Dios? Y lo hemos hecho en más de una ocasión, o lo hemos escuchado también. ¿Por qué Dios no elimina todo lo malo de esta tierra de una vez por todas? ¿Por qué Dios no lo eliminó desde el principio también? Ya nos hemos preguntado eso. Bueno, para hacerlo, Dios debería de eliminar a Satanás, porque como hemos estudiado a lo largo de este trimestre, el creador del mal, el originador del mal, es Satanás, no es Dios.
No es Dios el culpable de todo lo malo que sucede en la tierra, es Satanás. Y si Dios hubiera querido eliminarlo, seguramente lo hubiera hecho en el mismo momento, en el cielo, si él lo hubiera querido, allá en el mismo cielo. Y el asunto es que Dios no puede actuar de esa manera, ¿verdad? Porque no es un Dios tirano, no es un Dios déspota, no es un Dios vengativo, no es un, no estaríamos viendo la justicia de Dios, sino que es un amor, es un Dios de amor, es un Dios de justicia. Y eso ya lo hemos hablado, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, que si Dios hubiera destruido a Satanás, es cierto, a lo mejor la maldad no existiría en este mundo, posiblemente, ¿verdad? Es lo más probable. Pero entonces el ser humano y los ángeles amaran a Dios por miedo a que lo destruyera. Con ese, perdón, con ese temor lo amaran los ángeles, lo amáramos nosotros también. Y ese no es el objetivo, ese no es el propósito de Dios. A Dios debemos amarlo porque Él nos amó primero. Debemos amarlo así como Él nos ama. Nos ama sin ningún interés. Así debemos amarlo nosotros, sin ningún interés. Y para que todo esto se cumpla, Dios no nos obliga a amar, no nos obliga a amarlo. Dios no obliga a nadie. Lo hemos dicho en otras veces acá también. Lo hacemos porque decidimos hacerlo. Amamos a Dios porque decidimos amarlo, porque nosotros tomamos la decisión. Por eso lo amamos, ¿verdad? Quiere decir que nosotros usamos el libre albedrío. Dios no nos obliga. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer, lo podría hacer, pero eso iría en contra del carácter de Dios. Y por eso es que Él no lo hace, no es que no pueda, no es que Él no pueda hacer eso, no lo hace porque no es parte del carácter de Él. Por eso no lo hace, ¿verdad? Porque Él quiere que lo amemos sin interés, porque nosotros decidamos amarlo. Eso es lo lindo de nuestro Dios. No te obliga a hacer algo. Todo lo hacemos porque así lo hemos decidido. Ese es el libre albedrío que ya estudiamos también en otros temas. Entonces, concluyendo con el tema de hoy, el gobierno de Satanás en esta tierra es temporal. No será eterno ese gobierno de Satanás en esta tierra, ¿verdad? Jesús ya lo venció en la cruz cuando resucitó. Allí Satanás quedó destruido, allí quedó vencido. Y aunque Satanás tenga permiso de continuar haciendo daño en la tierra, Jesús nos mostró que Satanás tiene un poder limitado. Y cuando Jesús vuelva a esta tierra por tercera vez, ¿verdad? O sea, va a venir por tercera vez, será después de los 1000 años. Esa será la tercera ocasión. Entonces será destruido Satanás por completo y todos sus secuaces y toda la creación también será destruida, purificada y todo será hecho nuevamente, así como en el Edén, ¿verdad? Y de esa manera vamos a vivir con Jesús por una eternidad. Que Dios te bendiga y que Dios te cuide durante este día. Nos vemos mañana acá en Conectados con el Cielo. Hasta pronto.